En Líderes, entrevistamos a Rosendo Fraga para analizar a fondo las elecciones de medio término. ¿Qué importancia tuvieron las señales de reactivación económica en los resultados? ¿Y cuál fue el impacto de María Eugenia Vidal en la provincia? La elección de medio mandato en la Argentina juega, como dijimos, juega un papel muy importante como anticipación. Su evaluación del gobierno de Mauricio Macri y por qué es fundamental que exista una justicia independiente. La justicia en la Argentina se mueve un poco de acuerdo a los vaivenes del contexto político. Cuando un gobierno llega, acompañarlo. Cuando un gobierno se debilita o se va, ¿no es cierto?, enfrentarlo. El caso Maldonado y la importancia de revisar aspectos de la seguridad pública. Un reportaje a fondo con Rosendo Fraga, analista político e historiador, que nos confirma la importancia de estas elecciones para las presidenciales de 2019. En exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Internet para que todo suceda. Personal. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. ¿Qué evaluación o análisis puede hacer después de estas elecciones del 22 de octubre? Yo diría lo siguiente, lo primero sería ¿por qué esta elección es importante? Porque uno diría es una elección de medio mandato, se renueva un tercio del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados, no se elige gobernadores, ni presidentes, ni intendentes, y además, diríamos, tampoco estaba en juego el control del Congreso, porque como ha sucedido, Cambiemos ha mejorado su cantidad de senadores y diputados, pero sin llegar a mayoría en ninguna de las cámaras. Bueno, yo creo que esta elección ha sido importante por varias razones. Primero, por el interés regional. Quiero decir, Macri, el triunfo de Macri en noviembre del 2015 inició un giro en la región, que algunos llaman salida del populismo. Gana Macri, después, 3 semanas después, gana la oposición en Venezuela, pasa a tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Después, en febrero del año pasado, Evo Morales pierde, ¿no es cierto?, un referéndum para tener el 4º mandato consecutivo. Después, en mayo, el Congreso la suspende a Dilma. Gana Kuczynski en Perú en junio. El Congreso la destituye a Dilma en agosto. Y después tenemos, en octubre, municipales en Brasil, donde el PT hizo su peor elección en 30 años. Y en noviembre, municipales en Chile, donde ganó Piñera y fue interpretado como un anticipo de que podía ganar la elección presidencial. En 12 meses, noviembre de 2015, noviembre de 2016, tuvimos una serie de hechos electorales, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, que marcaron esta tendencia. Y empezó por la Argentina. Si esta tendencia continúa o no continúa, que después es un tema al cual podemos volver, lo veremos. Pero si Macri, ¿no es cierto?, el triunfo de Macri da la idea de que es viable la salida del populismo en la región. ¿Es lo que de alguna manera consolida o marca una tendencia del gobierno? Las últimas 7 elecciones presidenciales, 6 de 7, la previa a la presidencial anticipó cómo le iba el gobierno en la presidencial. Desde esta perspectiva, Macri ganando, ¿no es cierto?, nos está llevando a la idea de un presidente de 8 años. Porque la percepción es que habiendo ganado esta elección, sus chances de reelección avanzan. Y esto hace que, como si hubiese perdido, se lo veía como un presidente de 4 años. Entonces, esta elección es importante en ese sentido. Y hemos visto en las últimas semanas, Macri, Carrió, Vidal, hablando de la reelección de Macri. ¿Qué cambios representaría la decisión del gobierno de apuntar a 8 años? Bueno, yo creo que amplía el horizonte, y en política como en economía el horizonte juega un papel muy importante. ¿No es cierto? Un gobierno derrotado hubiese dejado la idea de que es un gobierno de 4 años y va a tener dificultades en materia de gobernabilidad.
Y esto, yo diría básicamente, ahora amplía, ¿no es cierto?, el horizonte. Se puede pensar en un ciclo de 8 años. Después la política podrá ser o podrá no ser, pero las percepciones juegan, ¿no es cierto?, un papel, ¿no es cierto? Entonces me parece que la elección de medio mandato en la Argentina juega, como dijimos, juega un papel muy importante como anticipación de la presidencial. En otros países no es así. En Estados Unidos, ganar o perder la elección de medio mandato no tiene cambia mucho que ver con pero en la Argentina sí. Entonces, 8 años dan una idea de un presidente que tiene un ciclo político en el cual puede concretar cosas. En las últimas semanas, el caso Maldonado tuvo un rebote muy severo y muy fuerte y no se ha sabido qué es lo que efectivamente sucedió con Maldonado. ¿Cómo impactó esa situación en las elecciones y en el gobierno? Bueno, no parece haber afectado demasiado, porque aunque el tema Maldonado estuvo constantemente en la prioridad de los medios de comunicación, en la prioridad de la información, el resultado no parece acusar de que ese hecho torció un resultado, ¿no es cierto?, de la elección. De cualquier manera, esto mostró o confirmó cierta limitación del gobierno para el manejo de la seguridad pública, y esto me parece que es un punto que el gobierno tiene que, ¿no es cierto?, tiene que revisar. ¿Cómo ve que se ha movido el gobierno en función de armar alianzas dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que alianzas no armó, lo que armó fue negociaciones. Es un gobierno que evitó ampliar la coalición, pero que en 2016, ¿no es cierto?, el año pasado, logró la sanción de 84 leyes negociando con la oposición. Es decir, creo que es un gobierno que lo que se planteó fue negociar con la oposición, no ampliar la coalición a sectores, ¿no es cierto?, de la oposición. Y el 2016, que el 1 de marzo del año pasado Macri convocó al arte del acuerdo, creo que lo logró. Cambio, 2017, la idea de la polarización nos llevó a un Congreso que prácticamente estuvo desactivado. ¿Cuáles cree que serán las leyes más importantes y que de alguna manera condicionan el éxito del gobierno para el cual va a necesitar de cierto apoyo de la oposición? Bueno, yo creo que más que leyes podemos hablar de reformas. Alguna reforma va a requerir varias leyes o ninguna ley, una reforma tributaria, si el tema impositivo, que es muy importante. Creo que la otra es la reforma laboral, y supongo que hay una reforma previsional, como los 3 grandes temas que el gobierno se va a plantear reforma. A eso hay que agregarles problemas a resolver. Por ejemplo, el conflicto entre el interior y las provincias por la coparticipación, que a lo mejor no es una reforma, pero es un problema a resolver. En el área de salud, el gobierno tiene una idea que se vincula a un sistema de salud nacional, dar cobertura de salud a los 15 millones de personas de la población argentina que no tienen cobertura de salud. Y la reforma educativa también, ¿no? Claro, pero la reforma educativa, ¿cuál es el punto? Que la educación es una competencia provincial. Es decir, el Ministerio de Educación de la Nación no tiene jurisdicción sobre las provincias, con lo cual en materia educativa el gobierno puede tener ideas a impulsar, pero cuidado, la reforma depende de las provincias. Usted mencionó 2 grandes reformas que para el desarrollo del sector económico son fundamentales, como lo son la reforma laboral y la reforma impositiva. ¿Ve acaso que la Argentina pueda tomar algunas de las modificaciones que implementó el Brasil en su reforma laboral? Bueno, el presidente, el ministro de Trabajo, el presidente de la Unidad Industrial han sido claros diciendo que la Argentina no va a la reforma laboral de Brasil. Los 3 han sido claros en sostener que la reforma laboral en la Argentina va a ser consensuada entre el gobierno, los sindicatos y el empresariado. ¿Cómo ve usted el rol que le va a caber a Bullrich, a María Eugenia Vidal, que ha tenido un rol fundamental a la hora de contribuir en el éxito de las elecciones, a Gabriela Michetti y a Carrió? Bueno, Vidal. Vidal es la figura con mejor imagen en el país, en el promedio del país, y yo diría que, consecuencia de esta elección, ha quedado con mayoría en el Senado provincial y ha quedado casi con mayoría también en la Cámara de Diputados.
En la provincia de Buenos Aires, en cuanto al control del Congreso, Vidal logró lo que a nivel nacional no se logró. Eso le da en este momento una autonomía, una libertad de acción o una capacidad de negociación bastante mayor que la que tenía antes. Esto me parece que en la segunda parte de este mandato de Vidal gobernadora le va a dar una posibilidad de avanzar diferente a la que tenía hasta ahora. Michetti es una figura que lo acompaña al presidente y que el presidente le ha dado un cierto rol en la política exterior, tomando en esto de modelo el de Estados Unidos, donde el vicepresidente, ¿no es cierto?, no solamente preside el Senado, sino que también tiene un rol en materia de política exterior. En la Asamblea de Naciones Unidas el presidente no fue y le fue envió a Gabriela Michetti, ¿no es cierto? Creo que le ha dado un rol en ese ámbito, en ese campo. Carrió, yo creo que es una voz muy potente, que lo ayuda mucho al gobierno a manejar un tema delicado como es la corrupción. Esto no quiere decir que el gobierno haga todo lo que dice Carrió, pero sí quiere decir que Carrió es como una alerta que tiene el gobierno en ese tema. ¿Qué rol tiene hoy la justicia para marcar de alguna manera también el camino de América? Bueno, la corrupción se ha instalado como un gran tema político, sobre todo en Brasil, porque la justicia tiene una independencia que... Acá no la ha tenido. Bueno, número uno, hasta la policía tiene una independencia también. Pero lo que hoy vemos con algunos casos, como Odebrecht, que avanzó mucho en Brasil, que avanzó mucho en Ecuador. Tenemos un vicepresidente en funciones preso, que avanzó en Perú, que avanzó en Colombia, que avanzó en Panamá. Y la Argentina vemos cierta mora en esto, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión de que la justicia en la Argentina, bueno, no voy a decir nada nuevo porque no es nuevo, se mueve un poco de acuerdo a los vaivenes del contexto político. Hace 40 años que vemos la justicia, cuando un gobierno llega, acompañarlo. Cuando un gobierno se debilita o se va, ¿no es cierto?, enfrentarlo. Y evidentemente la construcción de una justicia independiente es un tema absolutamente central en el cual la Argentina en parte tiene una asignatura pendiente. ¿Cómo cree que impactó la aparición pública en los medios de comunicación del expresidente? Yo creo que en alguna medida, vuelvo al punto, es como un vaso medio lleno y medio vacío, ¿no es cierto? Es decir, la expresidenta modificó en alguna medida su estilo, porque aquel que va segundo es el que tiene que arriesgar, el que va ganando juega el statu quo. Me da la impresión que lo que le permitió es consolidar ese tercio, el electorado bonaerense que está con ella. Lo que no le permitió, me parece, que es sumar más que es lo que necesitaba para ganar. ¿Qué cambios ve usted en el presidente Macri y en su estilo de liderazgo a lo largo de estos 2 años de gobierno? Yo creo que he ido consolidando un estilo de liderazgo, ¿no es cierto?, que es muy importante para alguien que no viene de la política, aunque ya tenía 8 años de experiencia como jefe de gobierno porteño. Parece como un presidente más seguro, con un ejercicio del poder, yo diría, más efectivo, y con alguien que, y esto lo digo positivamente, le ha tomado el gusto al poder, ¿no es cierto? Esta idea de reelección que empieza a plantearse, que lo planteó él, lo planteó Carrió, lo planteó Vidal, da la impresión que es alguien que ya está operando como un líder político nato. ¿Cómo se empodera Macri a partir de los resultados de estas elecciones? Bueno, yo creo que lo que le da es fortaleza para la etapa que viene, donde hay 2 negociaciones claves, con los gobernadores y con los sindicatos. Me da la impresión que para esas 2 negociaciones la elección lo deja más fuerte de lo que estaba antes. Y estas 2 negociaciones son la clave en este segundo mandato. Si el gobierno quiere avanzar en reforma, la negociación con gobernadores y sindicatos es la clave. Donde además los 2, porque 17 de 24 gobernadores son de origen peronista y la mayoría de los sindicatos siguen siendo peronistas también, es decir, están alineados con la oposición. Y este es el gran desafío. Con un resultado electoral favorable, el presidente llega más fortalecido a esta etapa. Ahora, el gobierno tiene aún varias cuestiones económicas muy importantes para resolver. Una de ellas, tiene que ver con un Estado sobredimensionado y acotar el gasto público.
¿Ve eso como una nube en el horizonte económico? En los últimos 30 años el gasto público creció del 28% del PBI al 44% del PBI. Se aumentó el 50% como porcentaje del PBI, pero al mismo tiempo la pobreza, que era 16, hoy es 30. Si nosotros hemos aumentado el 50% del gasto público y duplicado la pobreza al mismo tiempo. Claro. Y esta es la discusión de fondo. Si hubiéramos aumentado el gasto público para ir a una sociedad más igualitaria, bueno, es una opción de política, pero no. Entonces me parece que acá es donde se plantea, ¿no es cierto?, la cuestión a discutir, a analizar, a debatir. Yo creo que el gasto público no tiene solución fácil en el corto plazo. Creo que el gobierno debería congelarlo y que el crecimiento de la economía vaya reduciendo su peso, ¿no es cierto?, sobre el PBI. Recientemente se realizó el coloquio de IDEA y se vivió un clima de optimismo importante por parte del empresariado. ¿Qué impacto cree que ha tenido las señales de reactivación económica, así como el haber logrado acotar la inflación en los resultados electorales? Bueno, yo creo que han habido 4 cosas que jugaron a favor del gobierno. La primera, tiene el poder nacional y provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires, y tener el poder es una ventaja política importante para ganar una elección en la Argentina. En segundo lugar, el peronismo dividido. Esta fue otra gran ventaja del gobierno. Con el peronismo unido el resultado sería distinto. Las señales de la economía, y agregaría un tercer factor político antes de ir a la economía, Cristina. Si los errores políticos de Cristina jugaron un papel muy importante en el triunfo de Macri en 2015 y ahora en la elección legislativa. Con esto no quiero desmerecer al gobierno, porque saber aprovechar los errores es una clave. Y mejores noticias sobre la economía. Es decir, mejores noticias sobre la economía no quiere decir que en el conurbano se creó empleo. Lo que sí quiere decir que apareció la idea de que las cosas pueden mejorar. Creo que estas 4 causas explican el triunfo del gobierno. Y las mejores noticias sobre la economía es una de las 4. ¿Cómo ve a la Argentina integrándose en la región para, de alguna manera, tener otra participación y otra potencialidad de desarrollo económico? Bueno, yo diría lo siguiente, decir que el mundo mira a la Argentina es una exageración, pero todos los que miran a América Latina hoy están mirando a la Argentina, es decir, todos los que miran la región hoy miran a la Argentina, en parte por lo que comentábamos antes, de que en alguna medida el cambio o la salida del populismo en la región empezó por la elección en la Argentina. Yo creo que la Argentina debería darle más importancia a la región. La Argentina, y esto no es este gobierno, es algo que ya viene de hace mucho tiempo, le gusta pensar en Estados Unidos, en Europa, ahora en China, y subestimamos la región y los países medianos del mundo, que es donde en realidad nosotros tenemos que tener prioridad. Yo creo que no solamente, ¿no es cierto?, la región. La Argentina cada 2 años se enfrenta a estos procesos electorales que de alguna manera distraen la energía de los gobernantes porque tienen el desafío de, para poder seguir gobernando, ganar las elecciones. Ahora, ¿qué lectura hace de estas elecciones cada 2 años? ¿Realmente suman al desarrollo del gobierno o por el contrario lo frenan? Bueno, yo diría que este tipo de elecciones lo tiene la mayoría de los países del mundo, empezando por Estados Unidos, las tiene Francia también, las tiene Brasil, bueno. No es un tema de la Argentina. Y la idea es que cada 2 años haya un cierto testeo de cómo anda el gobierno no es necesariamente negativo. El punto es que la Argentina, y vuelvo a la historia, nuestras elecciones de medio mandato han tenido una importancia muy grande sobre el resultado de la presidencial, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede. En Estados Unidos es muy común perder la de medio mandato y ganar la presidencial. En la Argentina no es así. El punto, yo creo que más que el sistema es cómo ha operado el sistema en la Argentina, ¿no? Es decir, las elecciones de medio mandato han tenido mucho impacto. Y entonces yo siempre digo, ya, en agosto del 2016, Macri, públicamente en su discurso de apertura del mini Davos, aquella primera reunión con inversores extranjeros, lo dijo con toda claridad. Dijo, creo que vamos a tener una elección maravillosa que va a confirmar el rumbo que hemos elegido. El punto es que las circunstancias le han dado a las elecciones de medio mandato una gravitación mayor que las que tendría. Y este año es un ejemplo de ello. Yo mencioné las razones por las cuales esta elección era importante, aunque no estaba en discusión realmente el control del Congreso.
Macri y el gobierno en general sigue sorprendiendo en su capacidad de ir tomando posiciones cada vez más firmes y consolidándose con el apoyo popular. ¿Cree que de igual manera que en el 2007 el PRO se inició, pueda surgir otra fuerza política de características similares? No lo veo fácil. Es decir, el PRO ocupa el espacio de lo nuevo y a su vez le da forma a una coalición de centro-derecha importante. Creo que del otro lado el peronismo no deja demasiado espacio para que surja una fuerza socialdemócrata. Y el peronismo tiene esa capacidad de dividirse y reunificarse. En el corto plazo veo la política argentina organizándose en dos ejes, el de Cambiemos y el del peronismo, ¿no es cierto? Y esto deja espacio, sí, el radicalismo sigue existiendo, pero en un rol político diferente al que tenía antes. Entonces, me parece que hemos ido a un bipartidismo atenuado o imperfecto, ¿no es cierto?, o imperfecto, pero que lo que ha cambiado es uno de los ejes de la política. El papel que tenía el radicalismo en alguna medida, hoy lo tiene Cambiemos, absorbiendo el radicalismo dentro de él. Ahora, dentro del peronismo y el kirchnerismo, ¿esa grieta se puede llegar a unir? Bueno, el peronismo ha demostrado siempre en sus 71 o 72 años de existencia que lo que lo unifica es el poder. Es decir, el peronismo... Se alinea debajo del poder. El peronismo se unificó detrás de Menem, se unificó detrás de los Kirchner, transitoriamente se unificó detrás de Duhalde. Pero el peronismo recién se unifica cuando un peronista llega al poder en la Casa de Gobierno. Mientras tanto, cuando no están al poder, pasa momentos de transición donde normalmente se divide. Así le pasó como cuando ganó Alfonsín y así le sucede ahora. Esa grieta de la que se habla tanto en el ámbito social, ¿usted la ve también en el Parlamento? Yo mencioné que en 2016 se aprobaron 84 leyes, negociadas entre oficialismo y oposición. Creo que el kirchnerismo no desaparece, pero tiene menos peso y creo que va a tener una voz el kirchnerismo en el Congreso. Lo que no le veo es capacidad para impedir los acuerdos. Yo creo que en el Congreso hay menos grieta que lo que se ve en la discusión política. ¿Cómo ve el 2018 desde el panorama político? Yo el 2018 es el año que el gobierno tiene para trabajar, porque después ya viene el 2019 con otra elección. Y es muy importante que utilice el tiempo rápidamente y eficazmente. Los 6 meses posteriores a la elección son claves. Los 2 últimos del 2017 y los primeros 4 del 2018. Y ahí donde tengo entendido que el gobierno va a convocar extraordinarias a partir del 10 de diciembre, con el Congreso nuevo, que va a hacer trabajar el Congreso en febrero, y ese primer semestre creo que es la clave. ¿Qué lectura hacen las elecciones de Brasil y quiénes creen que tendrán posibilidades de ganar las elecciones en Brasil? Porque dependiendo de lo que suceda en Brasil, también esa reactivación puede ayudar o acelerar el desarrollo económico de la Argentina. Bueno, Brasil es la mitad de América del Sur. Todos los otros 11 países de América del Sur equivalemos a Brasil en población, territorio y PBI. Y es un país que marca rumbos, influye mucho en la región. Lo que aparece es un escenario electoral incierto. Aparece Lula ganando en primera y segunda vuelta en las encuestas, pero aparece una situación procesal o jurídica donde no se sabe si la justicia le va a permitir presentarse. ¿Qué pasa con Gerardo Alckmin o João Doria, por ejemplo, que son dos figuras fuertes dentro del PSDB? Pero yo creo que a mí me parece que Alckmin está más desgastado por la política tradicional. Doria es una figura más nueva, pero frente a las figuras de la antipolítica, como Bolsonaro y como Marina Silva, están muy por detrás. En alguna medida los partidos tradicionales a los cuales pertenecen ellos han quedado debilitados por la crisis. Entonces ahí donde lo que uno ha visto surgir en Brasil es la antipolítica. Es decir, Bolsonaro, que es un militar paracaidista retirado, partidario de la mano dura, y Marina Silva, que es una afro-brasileña ecologista. Entonces, claro, se abrió un espacio para la antipolítica. La política tradicional puede reagruparse, puede ser, y me parece que Doria es quizás porque es lo nuevo en la vieja política, es el personaje nuevo en la vieja política, pero todavía está muy detrás de los otros en materia de sondeos.
¿Cómo ve que los sindicatos y el sector más duro se está adaptando o se está moviendo de cara al gobierno del presidente? Bueno, yo creo que hay dos oposiciones, ¿no? Una dialoguista, donde están los gobernadores, y la CGT, que creo que son los actores con mayor poder. Y otra oposición más dura, donde converge el kirchnerismo, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, los sindicatos combativos, que es otra línea de la oposición. Una oposición no dialoguista, yo por ponerle en alguna medida. Esta división de la oposición al gobierno le significa una cierta ventaja. Si todo esto formara parte de un mismo bloque, el gobierno estaría con más dificultades políticas, ¿no es cierto?, que las que tienen. Pero me parece que estas dos líneas se van a mantener separadas. La primera, la dialoguista, más estructurada alrededor del peronismo tradicional, y la otra más estructurada en función de un pensamiento de izquierda. ¿Cómo ve la relación del presidente Macri con su gabinete y con sus ministros? Bueno, yo creo que él, como ya lo explicitó hace casi un año, cuando él dijo el jefe de gabinete, el trío de la jefatura de gabinete, el jefe de gabinete y dos de sus secretarios, son mis ojos, mis oídos y mi voz. El presidente, tras un primer año, reorganizó el gobierno poniendo como eje la jefatura de gabinete. Bueno, yo creo que a él le ha funcionado. No estoy del todo convencido que sea una forma conveniente organizar un gobierno, pero el presidente lo ha hecho y yo creo que él considera que le ha funcionado bien. Con la experiencia que usted tiene luego de tanto estudio de la historia argentina, ¿qué momento cree que hoy está viviendo nuestro país? Y si acaso, como muchos se preguntan, ¿será la oportunidad para consolidar el desarrollo, la inclusión en la región y el crecimiento? Creo que el futuro nadie lo sabe. Pero miro para atrás y yo diría que en 20 años, del 97 para acá, quizás el momento de la política aparece mejor. Hace 20 años, en el 97, Menem perdió la elección de medio mandato frente a la Alianza. Y de ahí en más el menemismo declinó, vino la crisis 2001-2002 y después el kirchnerismo. Entonces me da la impresión que miro para atrás y en 20 años la Argentina no enfrentaba o tenía por delante un momento político tan positivo. Rosendo Fraga, muchísimas gracias por este reportaje. No, muchas gracias a vos. Internet para que todo suceda. Personal.